Me llegó una consulta de alguien que está interesada en la relación entre la iglesia organizada y los ministerios adventistas independientes, y aún más, también la relación con el diezmo. Se me trajeron textos del Espíritu de Profecía, que los voy a leer, y la expresión que escribió dice así: algo que me preocupa es el ser independiente, es a quién se le da el diezmo. Y luego me trae referencias como estas de la Iglesia Remanente, la página, que ahora lo voy a leer, Mensajes Selectos, tomo 2, del libro Maranata, El Señor viene, y citas también de eventos de los últimos días. Y luego un comentario. Lo que ocurre es que hay miembros que son borrados por predicar correcto y algunos pueden seguir asistiendo y a otros no les dejan entrar más. Es complicada las diferentes situaciones, tanto de parte de la organización como de parte de estos ministerios independientes. Y en el caso de quien escribe es: y cuando hay que entregar el diezmo, ¿cómo hago? Diríamos así la pregunta. Tenemos varios textos, lecturas que vamos a compartir y quiere el Señor que tengamos más luz sobre el tema. En primer lugar, la preocupación que tiene quien escribió este texto y me lo envió como consulta fue la misma que tuvo el discípulo Juan Zebedeo cuando vio un ministerio independiente predicando cerca de Jesús, pero que no pertenecía al apostolado. Para ello, hay dos textos que lo hablan. Vamos a leer Marcos capítulo 9 y Lucas capítulo 9. Marcos 9:38 en adelante, Juan Zebedeo dijo así: Juan le responde diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. 9:39 dice de Marcos: Pero Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y a continuación da una clave importante, versículo 40: Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí hay varios asuntos para tomar en cuenta en la perspectiva de Jesús. Primero, él no se opone a un ministerio que sea paralelo al de él, pero al menos que reúna condiciones. Una de ellas es que no hable contra nosotros, y lo dice en plural. También en Lucas capítulo 9, versículos 49 y 50. Lo vamos a leer. Es el mismo texto y también habla en plural. Son las dos únicas referencias en el Nuevo Testamento acerca de este tema. Leemos también Lucas para completar el pensamiento. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y Lucas 9:50 responde el maestro: No se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Nuevamente volvemos a Marcos capítulo 9 para ver allí la esencia del tema. En primer lugar, dice Jesús que el que no está contra nosotros, versículo 40, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Al hablar en plural, Jesús está hablando del grupo. Y al hablar del grupo, estamos hablando de una conferencia compuesta de un presidente, que es Jesús, y los pastores que le acompañan, que serán los miembros de la conferencia. Por lo tanto, no hay autorización para que hablemos en contra de la conferencia. La pregunta es, ¿no podemos hacerlo? Bien, ya sentemos algunos principios que merecerán alguna crítica los miembros de esta conferencia. Obviamente no el maestro, él fue perfecto y es perfecto en todo lo que hizo y es nuestro único y máximo ejemplo. Pero si tuviéramos que hablar de algunos pastores de esa conferencia, acordémonos de la conducta de los mismos hermanos Zebedeo que pidieron que cayera fuego del cielo sobre aquellos samaritanos que no recibieron amablemente a Jesús cuando él buscaba alojamiento, pero su intención era como de ir a Jerusalén. Esto nos lo cuenta también el texto del Evangelio de Lucas. O el ejemplo de Pedro, violento con su espada que le cortó la oreja a Malco, o luego niega a Jesús en un momento tan dramático, el que maestro,
deseaba sostenimiento emocional, moral de parte de sus amigos. Así que si alguien dice, no, no tenemos derecho a criticar a los miembros de esta conferencia, creo que deberíamos ser cuidadosos de no idolatrar al hombre. Idolatramos a Jesús, si podemos usar esa expresión. Voy a leer del caso de Lucas, capítulo 9. Viendo esto sus discípulos, versículo 54, Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Así que notemos que Jesús se mueve con colegas, pastores diríamos hoy, pastores y colegas en ese sentido, predicadores, que merecen reprensión. Pero Jesús fue muy claro, el que no está contra nosotros, por nosotros es. Y esto tiene que ver con un ministerio que va parejo en una misma dirección. Algo así como los rieles del tren. Un riel sostiene una parte del tren, el otro riel sostiene la otra parte del tren, las ruedas. Y así este tren que lleva el ministerio puede andar. En el caso del ministerio de Jesús, con sus discípulos, yo le llamo conferencia, si queremos llamarlo así, llevan un ministerio, que es la predicación, pero hay un ministerio paralelo, que es el de ese hombre que hacía milagros en nombre de Jesús, pero no seguía a los discípulos. Y el maestro fue muy claro, no se lo prohíban, déjenlo, mientras no se tire contra nosotros. Y por eso usé el plural. Si va paralelo a Jesús, ahí es donde estoy usando la expresión enrielado, van los dos rieles paralelos llevando este tren de la evangelización. Esto muestra que estamos frente a un ministerio paralelo, pero entonces ahí tenemos que hacer diferencia entre ministerio independiente, nos referimos a un ministerio adventista independiente, y un ministerio adventista de sostén propio. No es lo mismo. El de sostén propio es el de este señor que predica su mensaje, su evangelio, pero no va contra Jesús ni sus predicadores, sus apóstoles. Jesús dice, el que no está contra nosotros. Recordemos que en ambas citas, Marcos y Lucas, Jesús lo dice en plural. Por lo tanto, hablamos de un ministerio que se sostiene a sí mismo, no recibe sostén de nadie, pero predica el mismo mensaje. Y está el otro ministerio independiente, que sí se caracteriza por criticar. Aún en los días del apóstol Pablo existía tal cosa como ministerios independientes que critican, que, como dijera Jesús, están contra nosotros. Es el caso, voy a citar varios ejemplos. El caso de Himeneo y Fileto en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 16 al 18. Estos son predicadores, pero no son predicadores que ayudan a la predicación del apóstol Pablo. Más bien, traen nueva doctrina, hereje, errónea, y que pervierte los ánimos y arrastra a los oyentes a la perdición. Dice el texto de Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:16 en adelante. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aquí estamos mirando un ministerio independiente. No sigue los lineamientos de la sana doctrina. Recordemos, diferente del ministerio de sostén propio. Vamos a ver otros ejemplos. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 14 al 15, el caso de Alejandro el Calderero. Otro individuo que también, aunque había sido antiguo colaborador, ahora se opone a la predicación. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y oponerse, pues, bien puede ser por parte de aquellos predicadores que traen herejías o doctrinas extrañas y levantan un ministerio independiente contra la voluntad del Señor. En suma,
contra el Señor Jesús también. O si pensamos aún dentro de la misma organización, si tenemos gente problemática, por supuesto que sí. En la tercera carta de Juan, en los versículos 9 y 10, se nos cuenta el ejemplo de un líder de la iglesia. Y es el caso que actualmente está produciéndose, por lo cual la persona que me escribió el texto inicial, que decía, lo que ocurre es que hay miembros que son borrados por predicar correcto, y algunos pueden seguir asistiendo, y a otros no se les dejan entrar más. ¿Cómo es eso? Hermanos que se toman la libertad de borrar a otros porque están predicando correctamente, y aún incluso ni les dejan entrar. Bien, ese es el caso de Diótrefes, que miramos en la tercera carta de Juan, los versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Yo respondería o repetiría la pregunta que hace quien escribió la consulta. ¿Y el diezmo qué hago? Si lo sigo entregando a este hermano Diótrefes, que es el primer líder de la iglesia, pero que él expulsa a los miembros o los borra a aquellos que predican correcto, como dice aquí el escrito que se me envió, o permite que algunos de su preferencia puedan seguir asistiendo. Realmente es dramática la situación y tenemos que definir la situación de todos, de la iglesia organizada, de los grupos que se mueven en forma de sostén propio, y hago entonces la diferencia. El ministerio independiente, o ministerio adventista independiente, son aquellos ministerios que en gran medida se dedican a criticar a la iglesia. Algunos llegan al extremo de hablar de ella como Babilonia, lo cual está absolutamente prohibido por el Señor. Dios no puede aceptar que nadie llame a la iglesia adventista del séptimo día Babilonia. A lo sumo, podemos llamarla la Odisea, y bastante comprometida con el mundo al punto de ser vomitada. Hasta ahí, por supuesto, claro que sí, y más todavía. Debemos decir, lamentablemente, de nuestra actual situación, pero nunca Babilonia, que es la enemiga de Dios. Y el ministerio de sostén propio va casi similar al ministerio independiente porque se mantiene por su propia cuenta, pero jamás en dirección de atacar la iglesia. Ya Jesús lo había dicho, el que no está contra nosotros es por nosotros. No tira piedras contra la iglesia. Es muy importante poder distinguir a ambos ministerios, el independiente y el de sostén propio. Aún más, vamos a ver ejemplos de personas que predican mensaje y sin embargo el mal espíritu les puede acompañar. En el caso que se me escribió, uno se pregunta si no hay un mal espíritu detrás de todo esto. Reitero lo que recibí por escrito. Lo que ocurre es que hay miembros que son borrados por predicar correcto. Y algunos pueden seguir asistiendo y a otros no les dejan entrar más. Obviamente, tendríamos que preguntarnos qué es correcto. Porque si la iglesia o el líder, pastor, junta, decidió borrar a la persona porque predicó algo y que para otra gente parece ser correcto, pero para la iglesia local no lo es, habrá que definir qué es correcto y quién tiene la medida aquí para definirlo. Obviamente, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Pero admitiendo que ocurre semejante cosa, que es borrado por predicar correcto, aquí cuidémonos si no hay un mal espíritu detrás de esto. Como cuenta el texto de Hechos 16, versículos 16 al 19. Se estaba oyendo muy correcto mensaje, pero Pablo discernió que esto no podía continuar. El texto dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo
Noten el mensaje correcto que predicaba. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Notamos entonces que con este texto, incluso el siguiente versículo 19, esto le trajo problemas a Pablo. En lugar de servirse de esa correcta predicación, prefirió trabajar con la verdad, expulsando al mal espíritu que estaba en esa predicadora. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Hablemos pues de los ministerios de sostenimiento. En el caso de Jesús, él traía su propio ministerio, la predicación, y era un ministerio de sostén propio. Él no pertenecía al Sanedrín, no fue educado de ninguna manera por ninguno de ellos, él no recibió conocimiento. Recordemos que en aquellos días se manejaba la ley, lo que hoy conocemos como ley oral. Esto es el conocimiento de la tradición de los ancianos que Jesús censuró en Marcos capítulo 7. La ley oral que era tan autoritativa como lo es la ley escrita, esto es la Biblia, el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero Jesús a esa ley oral se refirió en Marcos 7, cuando dijo, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En eso consistía la tradición de los ancianos, Marcos 7:7. Y Jesús la desautorizó absolutamente. Así que el maestro no tenía ningún apoyo de la iglesia establecida en esos días, que era el judaísmo. Por lo tanto, llevando él un ministerio de sostén propio, ¿cómo se sostenía? Nos cuenta Lucas capítulo 8, versículos 1 en adelante, su manera de sostenerse. Él ejercía su oficio, que era predicador, era educador, pero también era sanador, lo que hoy llamaríamos un médico. Y ejerciendo los dones que Dios le había dado, ¿acaso no era lícito recibir ayuda material para sostenerse? Dice el texto en Lucas 8, versículo 1 en adelante, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Allí nos está diciendo que el maestro recibía de la bondad de aquella gente beneficiada con los dones y las curaciones que Jesús hacía, y gente que tenía dinero, pues le daban, y eso ayudaba a sostener al grupo predicador. Jesús con sus discípulos, su conferencia, dije al comienzo. Pero aquí que en el Antiguo Testamento tenemos lo mismo, y ahora quiero citar ejemplos del Antiguo Testamento acerca de estos dos ministerios. Un ministerio asalariado, como fue el caso del sacerdocio. Aún en el Nuevo Testamento, en tiempo de Jesús, ese ministerio corría todavía, con el caso de los sacerdotes, de quienes ordenó el Señor alimentarse, servirse del diezmo. Y a la vez había un ministerio no asalariado, que era el ministerio de los profetas, de los cuales no hay instrucción alguna de cómo debían sostenerse, pero sí que Dios los enviaba a trabajar en la obra. Pues recordemos, en el caso de Jesús, él llevó un ministerio de sostén propio y recibía bondadosamente de la gente que quería sostenerlo. Pero miremos más claramente en el Antiguo Testamento estos dos ministerios, el ministerio asalariado y el ministerio profético no asalariado. En el caso de Números capítulo 18, versículo 28 y 31, vemos las instrucciones que Dios da
a los sacerdotes y a la tribu en general, la tribu de Leví, con estas palabras. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Y el versículo 31, y lo comeréis, hablando del diezmo y particularmente a los sacerdotes, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias. Notemos la expresión que se utiliza, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio o trabajo o servicio en el tabernáculo de reunión. Así que era el pago por el servicio que los sacerdotes hacían, recordemos, tremendo ministerio de interceder por el pueblo. Ellos debían ser los representantes del pueblo ante Dios, como cuenta, y podemos leer también los textos de Hebreos capítulo 5, los primeros versículos, cómo eran constituidos para servir a favor del pueblo, a diferencia del profeta, que tenía un ministerio, podríamos decir, opuesto. Ya vamos a llegar al ministerio profético también. Dice Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Por lo tanto, el sacerdote es el representante del pueblo, intercediendo por el pueblo ante el Señor. Y por ese servicio, Dios había instituido el diezmo y que la gente debía cumplir con ello. Pero ¿qué diríamos del ministerio profético? Es el opuesto. Es el ministerio que representa el mensaje de Dios contra los pecados del pueblo, donde el profeta enseña y aún corrige al sacerdote y demás gente que a quienes el profeta es enviado. Pero ¿de qué vive? ¿Quién lo sostiene? Vamos a ver ejemplos al respecto en Amós capítulo 7, versículos 9 en adelante. Hay varios textos sobre la misión de los profetas, pero este en particular nos va a revelar acerca de este individuo en particular, Amós, profeta de Dios, pero sin ninguna formación teológica y mucho menos algún recurso para poder sobrevivir. Amós venía hablando estas palabras, Amós 7:9, los lugares altos de Isaac serán destruidos. Él vivía en la zona sur, territorio de Judá, pero Dios le envía que vaya al territorio del norte, donde Samaria, y allí predique fuerte mensaje. Entre esos mensajes, este que estamos leyendo, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada contra la casa del rey Jeroboam II. Acordémonos, este era el rey Jeroboam I, fue también del mismo reino del norte, el primero que instituyó idolatría. Y este segundo, Jeroboam II, es alguien que está mucho más avanzado en el tiempo, pero Dios envía al profeta Amós que predique contra los pecados que estaban cometiéndose. En eso aparece el sacerdote de Jeroboam, del reino del norte. Siguiente versículo, Amasías. Entonces el sacerdote Amasías de Betel, territorio del norte, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar o sufrir todas sus palabras. Noten que en lugar de apoyar la obra reformadora del profeta, este sacerdote apóstata, él más bien quería defender el statu quo de la corrupción que había en el reino del norte y a la vez sostenerse él valiéndose de los diezmos y demás que hacían que él viviera allí cómodamente haciendo los servicios de sacerdote. Pero aquí que hay más todavía en esta lectura de Amós 7, ahora versículo 11. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías, sacerdote, le dice a Amós, profeta, vidente, vete, huye a tierra de Judá, la tierra de origen, y come allá tu pan y profetiza allá, no te metas con nosotros, agrego yo.
Siguiente versículo. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Y ahora Amós se expresa a sí mismo y dice varias cosas interesantes. Respondió Amós y dijo, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Él no era un profeta profesional, sino que soy boyero, él cuida bueyes y recojo higos silvestres. Notamos el estilo de vida que él tenía. Esto era lo que lo mantenía. Y aún convirtiéndose en profeta, ¿llegó a ser sostenido? ¿Había algún mandato de Dios de que el pueblo sostuviera a los profetas? No. Sigue más. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Por lo tanto, podríamos decir que en el Antiguo Testamento se ve muy claramente estos dos ministerios. Uno asalariado, el del sacerdocio, y el otro no asalariado, el de los profetas. Leamos un texto más todavía en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16, para ver qué potente era este ministerio, el profético. Dios se valía de él para amonestar severamente, no solamente a los sacerdotes, sino a todo el pueblo cuando se habían apartado de los estatutos del Señor. 2 de Crónicas 36, 15, leemos así. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ahora, invito a que miremos en el siguiente texto, 1 de Samuel capítulo 2, cómo interactúan ambos ministerios. Y va a incluir el tema del diezmo también. Recordemos, uno recibe el diezmo, el otro no. Pero aquí hay un mensaje muy severo para aquellos que entregan el diezmo y no protestan por él. A ver, vamos a invitar a leer 1 de Samuel capítulo 2, versículo 12 en adelante, la corrupción de los sacerdotes de aquel tiempo. Esto es, los hijos de Elí, Ofni y Finés, el comportamiento que ellos tenían. Dice 1 de Samuel capítulo 2, 12 en adelante, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es muy extraño, siendo sacerdotes, que sean ignorantes, o mejor, que eran voluntariamente ignorantes, no querían escuchar o leer los mandatos del Antiguo Testamento en relación a su oficio. Sigue el texto todavía más. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino carne cruda. La vamos a asar. Entonces el ofrendante traía alguna advertencia. Y si el hombre respondía, quemen la grosura primero. Esto es obligatorio hacerlo, porque Dios prohíbe comer grosura. Y después toma tanto como tú quieras. El criado decía, no, dámela ahora mismo, así como está. De otra manera te la voy a tomar por la fuerza. Porque estos malos hijos de Elí también habían desarrollado el gusto en ese afán de sostenerse. Recuerden que estamos hablando del diezmo y el sostenimiento de esta gente, sostenimiento físico, material, el alimento. Pero habían desarrollado el gusto por comer cosas prohibidas por Dios, como es el tema de la grosura. De hecho, déjenme contar una experiencia que yo tuve cuando hacía el servicio militar en mi país, Argentina, mis 18, 19 años. Lo hice en Córdoba, Argentina, y allí conocí a un amigo. Y el amigo, soldado como yo,
me dijo, vamos a tener un tiempo de vacaciones, te invito a que vengas a ver a mi familia, conozca a mi familia en San Francisco, en Córdoba. Yo gustoso, porque mi familia estaba muy lejos de esa provincia. Entonces voy con él, viajamos, llego a su casa, allí me presenta a sus familiares, fuimos buenos amigos, cuando se hizo un asado allí y todos se sirvieron, pero me quedé asombrado de una de las amigas de la mamá, quizás una señora, que solamente comía grasa. Y yo la miraba y decía, ¿hay más? Sí, aquí hay, aquí, sírvase. Estaba el asado sirviéndose allí. Y yo aprendiendo, en ese tiempo yo no era adventista. Así que deduje que hay gente que desarrolla gusto por comer grasa. Le encuentra placer. Es lo que el texto acá nos está queriendo decir y que el ofrendante advierte al criado. Quemen la grasa. Ah, no te importa, yo tomo la carne así como viene. Y esto ofendía al Señor. ¿Sí? Pero el texto sigue más todavía. Estamos en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 17 ahora. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, hijos del sacerdote Elí, sacerdotes también, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En el versículo 22 avanzamos todavía más con la historia y se nos cuenta de un pecado más grave. Todos son graves, pero este ya raya en el colmo. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran fornicarios, eran representantes de Dios, violando las leyes del Señor. Y entonces el papá va a intervenir, pero quiero rescatar una frase que es la que va a ser fundamental aquí en esta exposición. Y es la queja del pueblo cuando entregan la ofrenda y el diezmo ante gente que no está cumpliendo cabalmente su ministerio. Porque el texto dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. En otras palabras, la queja venía contra el padre. Bien, en los versículos siguientes sigue todavía, esto va a ser Samuel con sus, Elí con sus hijos, hasta que venga el otro ministerio, el segundo ministerio del cual hablamos, el ministerio profético. Están los dos en este capítulo. Dice Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo. Esta es la parte, mis queridos amigos que están oyendo, que es fundamental para aquel que entrega el diezmo. Tiene que saber a dónde va. Lógicamente, cuando se nos dice esto va para los medios de comunicación, esto va para esta ofrenda y este diezmo para la organización, perfecto. Pero cuando hay hermanos que dicen, ¿cómo puedo dar el diezmo cuando se están haciendo cosas para las cuales este pastor pues debiera protestar? ¿Cómo cuáles cosas? Bien, amigos, yo traigo algo que ya he hablado antes y sé que esto me puede generar problemas, pero lo tengo que decir y lo tenemos que decir. De hecho, yo lo viví tiempo atrás y quiero contar esa experiencia. Me refiero al obrar contra el voto mundial de la ordenación de la mujer al pastorado. Se tomó tiempo desde el año 2010 con el pastor Ted Wilson, cuando invitó a las divisiones a que prepararan un documento para que todos los que iban a votar en el siguiente Congreso Mundial, el 2015 en San Antonio, Texas, tuvieran suficiente información para que votaran adecuadamente. Ese documento se llamó TOSC, que fue de la teología de la ordenación, el comité que estudiaba este tema. ¿Sí? Y llevó 4 años de estudio, desde el 2010 en adelante, hasta que en el 2015 los que iban a participar en el voto mundial ya debían haber leído el material como para saber qué votar, qué hacer con eso. Bien, en el caso de
las divisiones que participaron, de 13 divisiones, es un poco menos, pero son en total 13, porque hay eh, eh, unión, misión, pero fueron 13 organismos, de las cuales 10 votaron, 5 a favor y 5 en contra en lo que respecta a la ordenación de la mujer al pastorado. De las 5 divisiones que votaron por el no, una de ellas fue la división sudamericana, de la que yo soy, de la que fui miembro también, allí como pastor ordenado en Argentina. Las otras 5, lógicamente, votaron a favor de la ordenación. Finalmente, cuando vino el voto mundial en el 2015, se votó por tercera vez por el no. Los otros votos fueron en 1990 en Indianápolis, en Estados Unidos, y con este porcentaje, un 75% en contra de la ordenación y un 24% a favor. En 1995 fue el siguiente Congreso Mundial, con sede en Utrecht, en Holanda, con un voto que fue bajando la proporción de aquellos que mantenían la posición original de no favorecer la ordenación. Un 68%, recordemos que en el voto mundial anterior fue un 75%, ahora es un 68%, y va creciendo el favorecer la ordenación con un 31%. Pero 68 contra 31 hizo que no se aprobara la ordenación de la mujer al pastorado. Y en el 2015, allí faltó poco casi que se empareje, pero también se aprobó por el no, con un 58% por el no y un 41% por el sí. 2015 en San Antonio, Texas. Esto para que recordemos lo que pasó con los votos mundiales. Pero aquí que donde yo residía en California, en una de las conferencias se tomó la decisión de ir en contra de ese voto mundial. El presidente de la conferencia decidió en forma unilateral. Esto me lo contaron pastores amigos, donde se decidió dar el sí, es decir, votar por la ordenación del pastor, de las hermanas al pastorado, lo que causó conmoción. De hecho, una hermana en la iglesia donde estaba mi familia me dice a mí, pastor, yo quiero saber este asunto. Si hay un voto mundial que dice que no, y ahora en nuestro territorio están votando por el sí, ¿yo a dónde mando el diezmo? Es lo que yo tenía en esta consulta escrita que me enviaron. Lo dije al comienzo. Lo que ocurre, arriba decía, algo que me preocupa es de esta gente independiente, es a quién se le da el diezmo. Porque hay problemas con la propia organización todavía, como ocurre con este tema que he mencionado. Bien, yo le dije, hermana, voy a averiguar. Sí, pastor, hable con la conferencia general, me dijo así ella. Ok. Y allí hay, en la conferencia general, un pastor que es amigo de mis cuñados, a quien hablé, argentino. Y le expliqué el tema. Mira, en esta iglesia donde está mi familia, pasa esta situación. Y la hermana está confundida y especialmente con el tema del diezmo, porque aquí en el territorio se votó en contra del voto mundial. ¿Qué le debo responder? Y la respuesta fue amable, pero él me dijo, trata de conservar el orden, que mantengamos el orden, porque acá también estamos preocupados. Más o menos las palabras fueron así, y esa fue la palabra que le transmití a la hermana. Como quien mantenga la luz, aunque titile la luz, los focos, podemos usar esa ilustración. No sé qué habrá hecho la hermana de seguir enviando los diezmos ante una situación como esta. Entonces, el punto, mis hermanos, es cuando tenemos que dar el diezmo y no nos quejamos. Queremos salvar nuestras vidas. Fue lo que pasó con el caso de los hijos de Elí. Yo leí el texto en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 22, leo el 23, y el castigo cayó sobre aquellos que fueron rebeldes y pecadores, los hijos
De hecho, fornicarios menospreciaban las ofrendas de Jehová, hacían lo que querían. El padre por ser consentidor, pero el pueblo se salvó porque actuaron según la voluntad de Dios. Esto es, quejándose, interviniendo, protestando. Porque dice 1 de Samuel 2:23, y les dijo Elí a sus hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Notamos, cuando Dios castigó, quitó ese ministerio infiel, indigno, puso otro, sacerdote, Samuel, él venía también de familia sacerdotal, y así se mantuvo la luz, podemos decir. Como alguien dijo, los pastores somos como los focos. Se quiebra el foco, ponemos otro, pero la luz va a haber. Y efectivamente con el ministerio, cuando es infiel va a pasar lo mismo. Cuando no obedecemos lo que Dios nos pide que hagamos. Pero, ¿qué pasa cuando somos cómplices? Permitiendo y no interviniendo, como veremos ahora en el siguiente texto de Jeremías capítulo 32, versículo 30 al 32, en que vemos que todos aquellos líderes habían caído en pecado, pero gente en particular podrían haberse excusado del castigo que se venía si hubieran intervenido. Leo pues Jeremías 32, 30 al 32. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que, para enojo mío y para ira mía, me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos. Y notemos cómo los enumera. Sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, todos van a ser destruidos con Nabucodonosor, porque la profecía habla de ello. Pero miren quién más es agregado. Y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Ellos, si hubieran actuado como los contemporáneos de Elí, quejándose ante el Padre por la situación que se estaba produciendo de impureza, de apostasía de parte de esos líderes sacerdotes, y así salvaron sus almas. La pregunta es, ¿no será que tenemos que hacer algo similar hoy? Sé de casos cuando hermanos se alejan de iglesias porque en su iglesia, allí, su líder, que favorece, y traigo solamente este tema de la ordenación de la mujer al pastorado, lo fomenta, trae a su pastora. De hecho, esto pasa en este país del norte, allá en los países de la división sudamericana, las ancianas diríamos, y el hermano o hermana no lo quiere, sobre todo porque hay un voto mundial que respalda que no se haga esto. Y entonces el hermano se aleja, va a otra iglesia, y luego la pregunta se levanta, ¿y el diezmo dónde lo mando? ¿Quién genera el problema? ¿Son los ministerios independientes? De hecho, recordemos, los hemos definido como la gente que critica la organización. Creo que no estoy en esa línea, sino de sostén propio. Esto es, me mantengo por mi propia cuenta, pero el ministerio profético necesita amonestar, como lo vamos a ver a continuación en la historia de Elí y lo que él hizo. Dice todavía más en 1 de Samuel, capítulo 12, estábamos leyendo el versículo 23, vamos al 24 para ver la débil amonestación que hizo Elí a sus hijos, que aunque él hubiera querido que las cosas fueran diferentes, es cierto, estaba anciano, pero había permitido que esos jóvenes hicieran perversidades. No correspondía con ellos que se aplicara el texto de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18, que cuando los padres observan la mala conducta de sus hijos, habrá que actuar. Esto es lo que Elí debió haber hecho. En Deuteronomio 21, 18,
En adelante, leemos, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. En el caso de los hijos de Elí agregamos fornicarios también y sacerdotes. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Una acción violenta, por supuesto, pero el propósito es, ya lo dice el texto, quitar el mal de en medio de la población. Y todo Israel oirá y temerá. ¿Cómo actuó Elí? Otra vez volvemos a 1 de Samuel capítulo 2, versículo 24, en la suave amonestación que le da a sus hijos. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Era el proyecto de Dios de la reforma. Un joven, un niño de origen sacerdotal también. Pero a continuación aparece el varón de Dios, el profeta, el ministerio profético, no asalariado, necesario también. Y alguno dirá, estos son los ministerios independientes. No confundamos. El ministerio independiente adventista, aquellos que son catalogados como tales, ellos gratuitamente tiran piedras, incluso afirmando que es Babilonia. Eso jamás podemos hacer. No, eso es enemistad contra Dios. Creyendo que están sirviendo a Dios, sirven al enemigo, expresándose de esa manera, en lugar de traer una levadura de reforma. ¿No lo hizo acaso así Elías con su ejemplo, en medio de tanta apostasía nacional? ¿Acaso él mandó apedrearlos o criticarlos? Él tenía que salvar a su amada población. O aún apartarnos de la iglesia como hicieron los esenios, que se creían más santos que los judíos de aquellos días del tiempo de Jesús. Y se alejaron allí donde las cuevas de Qumran, en las orillas del Mar Muerto. Y la historia no nos cuenta necesariamente que ellos recibieron el Evangelio, o que algún esenio se haya convertido al Evangelio de Cristo, porque ellos se separaron del tronco principal, y que Jesús vino a sanar, a salvar, y aún a predicar por medio de sus discípulos. Jesús les dijo, ustedes recibirán poder, pero quédense acá, no se salgan de acá, y van a predicar en Jerusalén, en toda Judea. Y si los esenios hubieran estado allí, habrían recibido este mensaje. Esta gente que se separó, judíos que se separaron de judíos, porque creían que el judaísmo ya estaba tan corrompido que prefirieron llevar una santidad alejada de ellos. Nadie en este audio que estoy emitiendo, nadie predica semejante cosa. Más bien, tomo las palabras de este ministerio profético de 1 de Samuel capítulo 2, versículo 27, que dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian
serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Notemos qué largo el mensaje, pero tan contundente de parte del Señor contra este padre que no había hecho sabiamente todas las cosas como Dios quería en relación a los hijos y aún en relación a él mismo. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, sacerdotes, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, ese será Samuel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Noten la humillación y llamativamente incluye el tema de la alimentación o el sostenimiento, pero que en el caso de estos sacerdotes infieles no merecían estar en ese ministerio si no hacían la voluntad de Dios. Ahora, todavía sigue en pie la pregunta, ¿qué hacemos con el diezmo? Bien, para los hermanos que aman la organización y entregan los diezmos, solamente les hago recordar que comparemos ambos textos leídos, primero de Samuel capítulo 2 y Jeremías capítulo 32, en que se nos habla de un pueblo, que es el que va a entregar los diezmos, las ofrendas. En el caso de los contemporáneos de Elí, que protestaron, es decir, levantaron voz, se quejaron. Como cuando hoy, si hablamos en tiempos modernos, tenemos la ofrenda del diezmo y la vamos a entregar, porque es nuestro deber hacerlo. Por supuesto que sí. Nadie habla de no cumplir con esa obligación, pero tiene que ser con una voz de protesta. ¿Qué significa? Mira, pastor, tengo problemas. Sí, hermanito, venga, dígame qué le está pasando. Acá tengo mi sobre de diezmo, quiero dárselo. No, hermanito, a mí no, délo allí cuando pase el alfolí en la iglesia. No, quiero dártelo a ti personalmente. ¿Por qué? No hace falta. No, porque junto con este diezmo quiero darte mi protesta. Porque en tu iglesia, en mi iglesia, está pasando 1, 2, 3, 4, lo que fuera. ¿No es lícito hacer esto? ¿No habremos de tomar el valor e imitar a aquellos contemporáneos de Elí para hablarle respetuosamente, con amor y con respeto? Es el ungido de Dios, el pastor que está a cargo de la congregación. Y decirle, con amor, pastor, yo te doy el diezmo, tú necesitas arreglar esta situación en mi iglesia. Por ejemplo, las faldas cortas en las muchachas, y cuánto otro ejemplo que pudiéramos mirar. Allí queda al arbitrio de los hermanos que dan el diezmo y que quieren que haya sanidad en esa iglesia local. Porque si no hacemos esto y entregamos el diezmo con los ojos cerrados, que es lo que normalmente se nos enseñó, tú no hagas nada. Tú entregas el diezmo y deja que Dios juzgue al que recibe el diezmo, con los ojos cerrados. Así pon tu diezmo y ofrenda en el sobre y déjalo. Mis queridos hermanos, amigos que escuchan esto, la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña lo que aparece en 1 Samuel 2. Porque si no, Jeremías capítulo 32, hemos leído versículos 30, 31 y 32. Cuando Dios tiene que actuar, actúa contra los líderes por los pecados que se cometieron, pero contra los varones
de Israel también. Aún en Jeremías 5:1, el Señor quería salvar del inminente castigo que se estaba aproximando de mano de Nabucodonosor. Y Jeremías escribió esto de parte de Dios. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Y yo perdonaré la ciudad, yo la perdonaré. Pero búsquenme si hay alguien. Y todos corrompidos. Alguno piensa corrompido porque hacían mal. No necesariamente. Cuando uno calla, otorga. Cuando uno actúa sin intervenir, sin hablar, da espacio al otro que tome más valor, más coraje para seguir adelante con la obra que está haciendo y que Dios puede estar censurando. En este audio solamente he sacado el ejemplo de la ordenación de la mujer al pastorado, solamente ese ejemplo. Y también mencioné tangencialmente la vestimenta femenina cuando está inapropiada, que creo que es obvio, el segundo punto para todo el mundo. El otro punto, el anterior, quizás es discusión. Pero si es discusión, mis hermanos, entonces estamos llegando a un asunto que necesitamos contemplar. Y es que antes de este tema, que se zanjara en el tercer voto mundial del 2015, ya venía observándose que aquellos que nos llamaban el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro, porque así fue como zanjamos diferentes asuntos teológicos, como el del año 1980, con la teología de Desmond Ford, australiano, que enseñó contra el juicio investigador. Y allí nuestros líderes fueron reunidos, se hizo un trabajo bíblico, teológico sólido para mostrar la inconsistencia de la doctrina de este predicador australiano. Y triunfó la palabra de Dios. Nos mantuvimos unidos en torno a la palabra de Dios. Pero con el tercer voto mundial, que se espera definitivo, ni siquiera la Biblia nos está uniendo, ya que se dio instrucción desde el 2010 para que se hiciera el TOSC, aquella comisión de teología de la ordenación de la mujer al pastorado. Y expedida la cual, 10 divisiones, ya dije, se expidieron, 5 a favor, 5 en contra. Por lo tanto, la Biblia no nos solucionó el problema. Entonces ya no somos el pueblo del libro, somos el pueblo del libreto. Cada cual hace lo que le parece, como lo observé yo en mi territorio en California. Y cuando esta hermana me pidió que yo hablara con algún pastor de autoridad en la conferencia general, lo cual cumplí. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender. Un primer asunto es el ministerio profético, su ministerio de contralor. Y así como Dios levantó el ministerio sacerdotal asalariado, levantó también el ministerio profético, el ministerio amonestador, no asalariado, el de los profetas. Y el diezmo, queda la pregunta. Mis hermanos, vamos a responderlo con la Biblia y nada menos que con un caso que lo teníamos frente a nuestros ojos o frente a nuestras narices, como decimos. Nada menos que el caso del apóstol Pablo y su ministerio de sostén propio, no reconocido como apóstol por su iglesia madre, Corinto, y moverse de tal manera con su habilidad, su sustento, sus amigos, pero pidiendo que era lícito que a él también le asignaran el diezmo. Pero leamos el texto para probar estos argumentos. Se encuentra en 1 de Corintios capítulo 9, versículos 1 al 3, donde se nos habla de la acusación que la iglesia de Corinto, fundada por él, tiene contra él porque él no está a la altura de los otros apóstoles. Yo no soy apóstol, versículo 1. No soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy,
porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y así, amigos, hermanos, comienza él a expresar lo que siente con respecto a su ministerio, que hasta ese momento era considerado ministerio de sostén propio, lícitamente digno de recibir el sostenimiento o diezmo. ¿No es así? Pues leamos el texto. 1 Corintios capítulo 9, versículo 4, comienza la defensa contra la acusación que hacen contra Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? No, ustedes no tienen, sería la respuesta retórica, diríamos, ¿no?, a la pregunta que hace el apóstol. O no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles lo hicieron, y aún los hermanos del Señor y Cefas. No, ustedes no tienen derecho. Otra vez es la respuesta que los corintios harían a esa pregunta. ¿Por qué? Porque los otros sí son apóstoles y tienen derecho en todo sentido, aún de la jubilación, derechos de vacación, etcétera, que es lo que seguimos leyendo, que Pablo y Bernabé no tienen derecho, porque no eran considerados a la altura de los otros altos compañeros. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, o sea, de vacacionar. Sí, tú, Pablo y Bernabé, no tienes derecho a las vacaciones o a la jubilación, porque tú no estás a la altura de los otros. Notamos que en la forma en cómo Pablo se expresa, él no es reconocido en su ministerio. Por lo tanto, lo que él lleva es su ministerio de sostén propio. ¿Y tiene derecho a recibir sostenimiento? Seguimos leyendo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Sería extraño que teniendo allí animales a nuestro cuidado, no pudiéramos tomar de la leche allí de lo que estamos haciendo. Déjenme que les cuente que estuve viviendo en un edificio hasta hace pocos meses atrás, en donde había unas cabritas y alguna que dio a luz. Eran pequeñas de tamaño, pero allí el encargado me dice, tú puedes servirte allí, si te dan leches, es tu derecho, porque tú las atiendes. Y era agradable los animalitos allí, preciosos, y ver cuando ya sus ubres crecían y estaban ya para amamantar y poder extraer la leche. No soy experto en eso, pero lo que importa es el valor de que si yo criaba esos animales, los atendía, les daba el forraje, lo que fuera necesario, ¿acaso no podía servirme de la leche de estos animales o debía ir a la tienda a comprar el sachet de leche o el cartón de leche de almendra, lo que fuera? No, el texto está diciendo, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pues si estás sirviendo allí, sírvete de lo que puedes de allí. Aliméntate. Sigue más. 1 Corintios 9:8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley, la Biblia? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo hace la pregunta, ¿Dios se preocupa por los animales? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y la conclusión de Pablo es, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que trabaja la tierra, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, la predicación, los seminarios, los materiales que distribuimos, el conocimiento que se está recibiendo, ¿es gran cosa si cosechamos de vosotros lo material como es el dinero? Y Pablo va a dar un ejemplo a continuación. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Está hablando de otros que tienen ese derecho de cobrar por algo que ellos ofrecen. Cuando estaba en la Argentina, recuerdo el testimonio que se dio acerca de este bailarín clásico, Julio Boca,
y cobraba su muy alto dinero, su caché, ya sea en el Teatro Colón de Argentina o por la televisión, y allí estaban los valores que se movían entre 10.000 a 70.000 dólares. Y había gente que iba a verlo. ¿Sí? En mi caso no me gusta el baile masculino, así clásico como este hombre lo hacía. Cada cual con sus preferencias. Pero pagar semejante dinero con una entrada para ver, bueno, había gente que lo hacía, porque el texto dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, que te dan el baile allí clásico masculino, contoneándose como ellos lo hacen, y tú tienes que pagar para verlo. Si otros lo hacen, ¿cuánto más nosotros que estamos sembrando lo espiritual, nuestros dones, y cosechamos algo por lo que te estamos dando? Pero aquí viene lo grande del apóstol Pablo, muy grande. Y primeramente porque no tenía familia inmediata como esposa e hijos para mantener. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas y comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Notemos que aquí se está trayendo el ejemplo, nada menos que del apóstol Pablo, que está llevando un ministerio de sostén propio, pero no como el de Alejandro el Calderero que mencionamos, o el de Himeneo y Fileto, y otros ejemplos bíblicos que contrarían la voluntad de Dios. Él no estaba siendo reconocido como apóstol, ni derecho a mantenimiento. ¿Y cómo Pablo entonces se mantenía? Por supuesto, era un fuera de serie, pero digno de imitar también, y hay quienes lo hacen, que se sostienen a sí mismos como ellos pueden. Como lo cuenta Hechos capítulo 18, los primeros versículos, 1 al 4, y lo que él se traía consigo, su oficio y su espíritu de predicación. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Era la forma en cómo Pablo se mantenía. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Pero notemos ahora que cuando llegan más compañeros, son ellos los que van a ayudarle a Pablo para que él se dedique enteramente como pastor y predicador. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Vemos en el capítulo 20, versículos 4 al 6, el ejemplo también de más compañeros que se suman al ministerio de Pablo. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Note que se está hablando en plural, todo un equipo de trabajo. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos, con todos ellos, en Troas, donde nos quedamos tantos días, 7 días. Bien, con estos textos, la intención fundamental era responder a las inquietudes de quien me trajo estas citas de Elena Juárez. Las voy a leer a continuación. Iglesia y el Remanente, página 98, citas que promueven la unidad en la iglesia. Dice entonces en este material, la Iglesia Remanente, página 98, otra vez digo, el Señor no ha hablado por intermedio de ningún mensajero que llame Babilonia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Es cierto, hay cizaña entre el trigo, pero Cristo dijo que Él enviaría a sus ángeles para juntar primero la cizaña y atarla en manojos con el fin de quemarla, pero reuniría el trigo en su granero. Yo sé que el Señor ama a su iglesia
no ha de ser desorganizada ni desmenuzada en átomos independientes. No hay la menor consistencia en esto, no hay la menor evidencia de que tal cosa vaya a ocurrir jamás. Tal vez alguien piensa, al decir átomos independientes, ¿qué hacemos con esos ministerios? Independientes, recordemos, los tenemos que juzgar y criticar, absolutamente. Son enemigos nuestros, ministerios adventistas independientes. Pero hay ministerios de sostén propio que han sido de gran ayuda, como algunos que son conocidos y reconocidos. Amazing Facts, de Doug Batchelor, 3ABN, está escrito, allí está el pastor Robert Costa, son ministerios de sostén propio, que se autofinancian. De hecho, hay una institución, se llama ASI, donde se reúnen periódicamente hermanos adventistas de solvencia económica para apoyar los ministerios de sostén propio, como ocurrió con el texto que leímos al comienzo de Marcos 9:38. El que no estaba unido a la conferencia de Jesús y los apóstoles, pero llevaba un ministerio que Jesús no criticó. Cuando Jesús fue muy claro, leemos todavía Marcos 9:39 y el 40. Recordemos la expresión que Jesús usó. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Jesús no quiere que hablen contra él porque se hacen daño a sí mismos. Satanás los está usando para criticar la obra adventista, la que Dios levantó, pero que necesita ser amonestada y eventualmente todo lo que es laodicense vomitado también. Durísimo. Pero esto tiene que pasar. Insisto, Dios levantó al pueblo adventista del séptimo día como la iglesia última de la profecía con todos sus preciosos mensajes. Desde el texto aquel después de la ingesta del librito dulce amargo, que fue tan doloroso para Juan, la orden posterior que Dios le da en Apocalipsis 10:11, es necesario que profetices otra vez con este dolor de panza que tienes sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y Señor, ¿qué es lo que tengo que profetizar? Tengo mi estómago que no da más con este librito que era dulce, pero muy amargo en mi vientre. Y el siguiente versículo muestra qué es lo que tiene que predicar y cuál es el mensaje que se le dio a esta iglesia que le sucede al chasco de 1844. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ellos van a ser medidos primero, mediante el juicio investigador, la predicación del santuario. El resto de gente no lo midas, serán para el milenio. Siguiente versículo, allí se nos va a hablar del resto del patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Fue entregado a los gentiles. Notamos, y junto con este mensaje del santuario, aparecerá luz de mayores mensajes, o mayor luz que el pueblo irá recibiendo, como el mensaje del santuario. En el capítulo 11, última parte, la vindicación de la ley de Dios que está en el santuario del cielo. El mensaje de los 3 ángeles, junto con el cuarto de Apocalipsis 18, y un mensaje que hoy lamentablemente está siendo criticado y rechazado. El mensaje que tiene que ver con la santidad de los 144,000 y el próximo sellamiento que ocurre producida la ley dominical, la marca de la bestia. Este tema de la santidad de los 144,000, conocida como teología de la última generación, está siendo mal entendida, lamentablemente, y a la vez rechazada. Y sin embargo, estas cosas hay que predicarlas, enseñarlas también. Vuelvo otra vez a las citas de Elena White sobre el valor que Dios le atribuye a su pueblo. En algunos miembros de iglesia hay orgullo, autosuficiencia, incredulidad empecinada y mala disposición para abandonar sus ideas, aunque se acumulen las evidencias de que el mensaje a la iglesia de la Odisea es para ellos. Pero esto no producirá la desaparición de la iglesia. Dejemos que la cizaña y el trigo crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces los ángeles harán la obra
de separación. Notamos, la iglesia adventista del séptimo día permanece en pie, no así la Odisea, la cual será vomitada. Siguiente cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 78, es lo que se me sugirió leer en la cartita que se me envió para presentar este tema de la relación entre la iglesia organizada, los ministerios de sostén propio y el diezmo. Nuevamente digo, el Señor no ha hablado mediante ningún mensajero que llame Babilonia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Es verdad que hay cizaña junto con el trigo. Prácticamente va este mensaje en la misma línea que la anterior. Pero Cristo dijo que enviaría a sus ángeles para reunir primero la cizaña en atados, para quemarla y a poner el trigo en el granero. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Quienes obedezcan este mensaje falso acerca de Babilonia y procuren influir en otros para que también lo acepten, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a la nada. Notamos nuevamente el énfasis de defender lo que Dios ha levantado, este movimiento adventista del séptimo día. En Maranatha, el Señor viene, en la página 201, también hay otra cita que se envía a considerar, la cual vamos a leer, y que enfatiza nuevamente cómo Dios levantó esta iglesia para que predique el mensaje que Dios quiere que se predique en los últimos días contra Babilonia. Y esto lo tenemos que hacer. Miremos pues entonces en Maranatha, el Señor viene, página 201, el tercer párrafo es el que se nos sugiere que leamos. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. Nuevamente va en la misma línea que los dos libros anteriores. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Quienes obedezcan este mensaje falso acerca de Babilonia, que la iglesia adventista sea Babilonia, y procuren influir en otros para que también lo acepten, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a la nada. Y una cita más en Eventos de los Últimos Días, página 47. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. No fue dada luz por su espíritu en el sentido de que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios y a través del universo. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. Concluyo con estas finales palabras. Creo que ha sido clara la exposición del valor de los ministerios de sostén propio, tanto con los versículos bíblicos citados de Marcos 9 y Lucas 9, de ejemplos modernos de ministerios reconocidos de sostén propio, el ejemplo del apóstol Pablo en su experiencia, triste por cierto, de no ser reconocido como tal, como un apóstol como los demás, con todos los derechos y regalías, diríamos hoy. Él tuvo que moverse de otra manera y sostenerse a su manera, aunque no negaba su capacidad de recibir el diezmo, ya que él mismo dice, cita el texto, que el obrero es digno de su salario, palabras de Jesús. Pero la pregunta queda en pie y yo dejo en manos del oyente que resuelva qué ha de hacer. Si el diezmo debe seguir siendo enviado a la organización
Primero, yo respondo con un sí, pero con algo adicional que no lo estamos manejando, que es la protestación, la queja, tal como primero de Samuel capítulo 2. Mi hermano, si usted decide entregar el diezmo a la organización, hace bien, pero tiene que presentar su queja. De otro modo, su queja al pastor local, obviamente. De otro modo, recuerde la experiencia de los hijos de Elí y Elí que desaparecieron del ministerio, pero la población se salvó, porque ellos actuaron contra esos pecados que eran observables y criticables. Si usted decide enviar el dinero a un ministerio de sostén propio, tiene algunos, le he mencionado nombres de algunos que son reconocidos por la organización. Y hay otros que son menos conocidos, pero que están llevando la palabra de Dios en iguales términos. Uno ofende al Señor al entregar el diezmo en una vía que no es la oficial, la de la organización. En primer lugar, ofende si usted no protesta. Recuerde esto. Entregue el diezmo y proteste. O sea, diga a su pastor. De hecho, me refiero a Los Ángeles, en California, esta situación dramática en que me movía como pastor en medio de una conferencia que había votado lo opuesto al Congreso Mundial, favorecer la ordenación de la mujer al pastorado. Si bien no fui miembro de la conferencia en Los Ángeles, sí se me apreció, se me respetó, se me invitó a dar conferencias también, pero sí saludé a un pastor amigo, hombre joven, quien a su iglesia local le dijo la convicción que él tenía. Yo lo escuché. Hermanos, quiero que sepan que se está votando aquí en esta conferencia la ordenación de la mujer al pastorado, pero que ustedes sepan de mi boca que yo no estoy de acuerdo con ello y defenderé mi punto. Yo lo llamé aparte y lo felicité y le animé que siguiera en esa línea de mantenerse fiel a sus convicciones. Después de un tiempo ya me ausenté de ese lugar. Así que debemos protestar, hermanos. ¿Acaso habremos de callarnos si entregamos el diezmo? Que se hagan bien las cosas. Y así podrían sacarse otros temas. Uno que ha sido muy delicado ha sido el que los gobiernos seculares ordenaran una vacunación forzada con motivo del COVID aparecido a fines del 2019 y todo el 2020. Y la vacuna que apareció a fines de ese año, que era obligatoria todo el mundo tomarla. Y había quienes no querían. Mi punto no es si la vacuna es mala o buena, sino la obligación política externa de hacer algo que va contra mi voluntad. Si yo quiero, me la pongo cuando yo quiero. Pero si tú me vas a obligar a ponerme, no te lo acepto. ¿Captamos? Bien, nuestra iglesia aceptó lo que el gobierno decidió que se haga. Es otro tema de discusión, pero no lo traigo acá, solamente el título del tema, si queremos hablarlo así. Con esto digo, oremos mucho para que nuestra iglesia se mantenga amonestada, que aparezca el ministerio profético, hermanos de buen corazón, inspirados por Dios, guiados por Dios, que esa es la mejor palabra, que amoneste y que muestre el estándar del Señor y los textos bíblicos que nos enseñen a ser fieles al Señor en medio de una época decadente, cada vez más. ¿Y qué se hará con el diezmo también de parte de esos mismos hermanos que aman al Señor, aman la iglesia, aman la predicación y necesitan saber qué hacer al respecto? Espero que este audio pueda ayudar un poco en ese sentido y ruego al Señor por ello. Que Dios nos bendiga.